Hola chicos, bueno, lo que vamos a ver en este video es logaritmos, ¿sí? Que es algo que nos quedó pendiente del año pasado. Bueno, el logaritmo tiene esta expresión. Todo lo que yo voy a explicar ahora ustedes lo tienen en un resumen en el cuadernillo, ¿sí? Pero igual de todos modos, para aquel que no lo tenga, si lo quieren copiar, lo quieren pasar en sus carpetas para que les quede registrado, buenísimo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la expresión logaritmo, ¿sí? A ese numerito que van a encontrar ahí, que ahora lo generalizamos con la letra A, se llama base. A ese numerito que van a encontrar ahí arriba, a la misma altura que el logaritmo, se llama argumento. Y el resultado de toda esa expresión sería el logaritmo, ¿sí? Eso lo denominamos con la letra C. Esto se lee así, logaritmo de B en base A. Base A. Es lo contrario, lo inverso a lo exponencial, ¿sí? Fíjense que yo, para poder resolver este ejercicio, tengo que hacer esto. A elevado a la C me tiene que dar como resultado B, que es lo que tienen acá escrito. A elevado a la C me tiene que dar como resultado B. Y hay tres condiciones. A tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O sea que tiene que ser positivo. A tiene que ser distinto de 1 y B tiene que ser mayor que 0. Tienen que ser positivos los dos números, ¿sí? Vamos a un ejemplo numérico. Esto se lee así: logaritmo de 16 en base 2. O logaritmo en base 2 de 16, como quieran, pero siempre la base es el numerito que está ahí abajo. Yo tengo que pensar, ¿sí? Al 2, ¿por cuánto lo tengo que elevar? ¿A qué número lo tengo que elevar para que me dé este resultado? Al 2. ¿Por qué número lo tengo que elevar para que me dé 16? Por 4, ¿sí? Multiplico 4 veces 2 y me da 16. Acá. O sea que 4 sería el resultado, ¿sí? Logaritmo en base 3 de 27. O sea, que yo tengo que pensar al 3, ¿por qué número lo tengo que elevar para que me dé 27? Por 3. Así que ese es el resultado del logaritmo. Vamos a otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25. ¿Cuánto me dará? O sea, yo lo que tengo que pensar es al 5. ¿Por qué número lo tengo que elevar para que me dé 25? O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al 2 para que me dé 25? Dos veces. 5 por 5 me da 25. Dos veces. 2 es el resultado del logaritmo. Hasta ahí la definición. Vamos a unos logaritmos especiales, ¿sí? Tenemos el logaritmo decimal, en donde la base es 10, ¿sí? Y lo puedo escribir así, logaritmo en base 10 de b, o directamente no hace falta escribir el 10 y yo ya me tengo que dar cuenta que es un logaritmo decimal. Y el logaritmo natural o neperiano, en donde la base, o sea, el numerito que está ahí abajo, siempre es la letra E, que aproximadamente es este número, 2,71, ¿sí? Bien, vamos a las propiedades, ¿sí? Y acá están las propiedades que también las tienen en el cuadernillo. La primera propiedad, logaritmo en base A de 1 es 0. ¿Por qué? Siempre que el argumento sea 1, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1, ¿sí? Que lo tienen escrito acá. El logaritmo, acá está el ejemplo, ¿sí? Cuando base y argumento son iguales, el resultado siempre es 1. ¿Por qué? Porque un número elevado a la 1 me da sí mismo, ¿sí? Me da el mismo número. Y acá tienen el ejemplo numérico. ¿Qué pasa cuando en el argumento tengo dos factores que se están multiplicando? ¿Sí? Valga la redundancia. Si son factores es porque se están multiplicando. ¿Qué pasa? Bueno, acá recurrimos, se tiene mucho que ver con la propiedad de, siempre hago que lo relacionen con esto. Cuando dos bases eran iguales y se multiplicaban, ¿qué pasaba con sus exponentes? Se sumaban. Bueno, acá en este caso la base es la misma porque es el logaritmo en base A, y en el argumento x por y, ¿sí? X se está multiplicando con y. Entonces lo escribo de esta manera: logaritmo en base a de x, y en vez de poner un por lo transformo en un más. Más el logaritmo en base a de y, siempre y cuando x e y sean mayores que 0, ¿sí? Sean positivos. Entonces, si en el argumento se están multiplicando dos números, puedo escribir como la suma de los dos logaritmos, ¿sí? Acá tienen el ejemplo. ¿Qué pasa si hay una división? Si tengo una división, en el argumento tengo una división, entonces ¿qué pasa? Se restan los logaritmos, ¿sí? Siempre y cuando x e y sean mayores que 0. Hay otra propiedad, que es esta, que dice logaritmo en base a de b elevado a la n. Cuando pasa esto, esa n, ¿sí? Por propiedad, la paso adelante multiplicando, que es lo que hice acá. Y me queda n por logaritmo en base a de b.
Y puedo hacer al revés. Si yo les doy este ejercicio, ustedes pueden llevar esta n al exponente del argumento, ¿sí? Puedo ir y volver el mismo procedimiento y acá está el ejemplo, ¿ven? Ese 4 lo paso multiplicando adelante del logaritmo, ¿sí? Resuelvo este logaritmo normal que me da 3, ¿sí? Porque 6 por 6 por 6, 3 veces 6, me da 216 por 4, 12. Y tenemos una última propiedad, ¿sí? Que esto ocurre cuando, acá si yo me pongo a pensar, ¿sí? 16, ¿por cuánto lo tengo que elevar para que me dé 8? O sea, ¿a qué número? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 16 para que me dé 8? Ese sería el resultado de este logaritmo. Cuando pasa eso, que no ocurre, que no me puede dar un número entero, ¿sí? Tengo que recurrir al cambio de base. Y ese cambio de base se suelen usar una base que a mí que se asemeje a esos dos números, ¿sí? Por ejemplo, el 2, ¿sí? Porque tanto el 8 como el 16 están en la tabla del 2, así que puedo usar esa base, logaritmo en base 2 de 8, logaritmo en base 2 de 16, no usar bases diferentes, ¿sí? Siempre buscar la misma base. Podría haber usado base 4 también en los dos, ¿sí? No, perdón, base 4 no, olvídenlo, base 2, ¿sí? Porque 4 no hay ningún número que multiplique, o sea, 4 elevado a qué número me va a dar 8. No, bórrenlo, el 4 va al 2. O también puedo llamar base 10, ¿sí? Que recuerden que podía escribir o no, siempre conviene esa. O podía llamar logaritmo natural, ¿sí? O neperiano. Cualquiera de estas tres opciones va a estar bien, ¿sí? Entonces, suponiendo, ¿sí? Que usé esta. Escribo en la calculadora, ¿sí? Puedo escribir esto en la calculadora. Hay una tecla que dice log, ¿sí? Y no aparece ningún numerito ahí abajo, por lo tanto la base es 10. Así que hago log de 8 dividido log de 16. ¿Sí? Y ahí me da 0,75 o 3 cuartos. Lo mismo si quiero usar el logaritmo natural. Aprieto la tecla que está al lado que dice ln. ln 8 dividido ln 16. Y me va a dar el mismo resultado. Y si quiero hacer esto también, al 2, ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar para que me dé 8? 3. Al 2, ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar para que me dé 16? 4. 3 cuartos, 0,75 es el resultado, ¿sí? Con todas estas propiedades ustedes van a poder hacer determinados ejercicios, ¿sí? Que están en el cuadernillo y hasta nos van a servir para resolver ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo represento una función logarítmica? ¿Sí? Bueno, tenemos en este caso la función logarítmica, ¿sí? F de x o y, lo puedo llamar de las dos maneras y va a estar bien. Logaritmo en base a de x. El argumento va a ser nuestra x ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta estas condiciones, que x tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que ser positivo, que a tiene que ser mayor que 0 y que a tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una tablita de valores. Yo elegí esta función, logaritmo en base 2 de x, ¿sí? En la columna de x, ahora no puedo poner cualquier número como hacía antes, ¿sí? Esta x, ¿sí? Tiene que ser potencia de 2, ¿sí? Y si acá tuviese un 3, esta x, los números que yo ponga acá tienen que ser potencia del 3. ¿Estamos? No puede ser cualquier número. Entonces yo elegí el 1, el 2, el 4, el 8 y después el 1 medio, el 1 cuarto, el 1 16avo si quieren también lo pueden hacer, ¿sí? ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, reemplazo a la x por 1. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 1. ¿Qué pasaba? ¿Cuánto me da? O sea, yo tengo que pensar. Eso me va a dar un número. Yo tengo que pensar. 2 elevado a qué número me va a dar 1. 0. ¿Sí? O sea que acá el resultado es 0. Porque 2 a la 0, todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. Vamos al siguiente. Logaritmo en base 2 y ahora la x vale 2. Entonces tengo que pensar, ¿qué número elevado a la segunda, perdón, el 2, por cuánto lo tengo que elevar para que me dé 2? ¿Sí? Cuando argumento y base eran iguales, el resultado era 1. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa acá. Al 2, ¿por qué número lo tengo que elevar para que me dé 4? 2 por 2. Así que el resultado ahí es 2. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces el resultado es 2. Vamos a ver acá, al 2.
¿por qué número lo tengo que elevar para que me dé 8? A la tercera. Así que acá el resultado es 3. Vamos al siguiente. Logaritmo en base 2 y ahora la x vale 1/2. Al 2. Ahí lo dejo en blanco. Al 2 entonces. ¿Por qué número lo tengo que elevar para que me dé 1/2? Y acá como es fracción, ¿sí? Y es 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 16avos en el caso que siga. Eso entonces ocurre cuando el exponente es negativo. O sea que acá entonces lo tengo que elevar a la menos 1. ¿Qué pasa cuando x vale 1/4? Tengo que pensar al 2, ¿por cuánto lo tengo que elevar para que me dé 1/4? Entonces va a ser a la menos 2. ¿Sí? Y así con el resto de los números. Bien, acá me adelanté un poco con el gráfico porque si no el video se hace interminable. Entonces, vamos acá. Para 1 de x, 0 de y. O sea que me queda en el 1 de x. Para 2 de x, 1 de y. Para 4 de x me dio el 2 en y. Para el 8 me dio en el 3 en y. Para 1/2 menos 1 y para 1/4 menos 2. Si le sigo dando valores cada vez más pequeños, me va a ir dando cada vez valores más pequeños en y. Pero, ¿qué pasa? No va a atravesar el 0 de la y. ¿Sí? No va a atravesar. Como que sobre y igual 0 hay una asíntota vertical que no permite que la función atraviese. En este tipo de ejercicios en donde no hay nada que le esté sumando y restando a la x. ¿Sí? Vamos a ver estos dos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, acá yo separo en términos y resuelvo la tabla normal. ¿Sí? En x voy a poner valores en x que sean potencias de 3. ¿Sí? Y después a esos resultados que voy resolviendo, como hice en la hoja anterior, ¿sí? Le sumo 1. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando la x está dentro de un paréntesis. Bueno, acá fíjense que yo acá solamente, yo lo separé en términos. ¿Sí? El logaritmo solo afecta al primer término. Acá el logaritmo afecta a todo ese paréntesis. Todo ese paréntesis es mi argumento. Por lo tanto, cuando yo elija los valores de x, no van a ser potencias, o sea, sí, x no van a ser potencias de 4, ¿sí? Sino que este resultado, lo que me dé adentro del paréntesis, tiene que ser potencia de 4. Por ejemplo, ¿qué número quiero que se obtenga acá como potencia de 4? ¿Quiero que acá se obtenga 4? Entonces, para que acá se obtenga 4, x tiene que valer 3. Porque 3 más 1 es 4. Si yo quiero que acá se obtenga un 16, ¿cuánto tiene que valer x? 15. Porque 15 más 1 es 16. Si yo quiero que acá se obtenga un 64, entonces ¿cuánto tiene que valer x? 63. Porque 63 más 1 es 64. ¿Sí? O sea, este resultado, lo de adentro del paréntesis, tiene que ser una potencia de 4. Diferentes acá que eran dos términos distintos. Entonces x tiene que ser una potencia de 3. Por ejemplo, 3, 9, 27, ¿sí? 81, un tercio. Pero acá lo que hago es resolver ese logaritmo y después le sumo 1 al resultado. ¿Sí? Bueno, igual cualquier cosa, cualquier duda que tengan lo pueden consultar en la plataforma. ¿Sí? Vamos con las ecuaciones. Sí. Doy las propiedades acá de ecuaciones y retomo en otro video, así no se hace tan pesado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estas 4 propiedades, estas 4 ítems para poder resolver las ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Primero, que a sea mayor que 0 y que a sea distinto de 1. ¿Sí? Si tenemos dos logaritmos igualados en donde las bases son iguales en ambos logaritmos, bueno, podemos igualar los argumentos y eliminar los logaritmos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta las propiedades de los logaritmos, que ya lo vimos en la parte anterior, ¿sí? Igual lo tienen en el cuadernillo, acuérdense. Y después esto, importante, verificar las soluciones para asegurar que no se obtengan logaritmos nulos o negativos. Si pueden esto, cópienlo en sus carpetas, así les queda registrado. Y ahora continuamos en el otro videito.